Muy buenas noches, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Hoy tenemos al doctor Jorge Guzmán Rodríguez, médico veterinario, es dermatólogo, tiene un posgrado en dermatología clínica en la Universidad Católica del Salto, una maestría en ciencias veterinarias del trópico en la Universidad de Córdoba. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, miembro fundador del grupo de estudio en dermatología veterinaria, autor de diferentes estudios y casos clínicos en revistas científicas y de divulgación, y es director médico del Centro Veterinario Animal House, Dermatología y Spa en Cartagena, Colombia. Una persona que tiene amplia experiencia en dermatología, y hoy nos va a hablar de un tema que es bastante importante. Ustedes han tenido animalitos, mascotas con escozor y picazón, con alergia. Él va a hablar de por qué es tan importante la terapia tópica en los pacientes alérgicos. Bueno, los dejo con el doctor Jorge Guzmán y disfruten de esta charla. Muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a hablar de algo muy importante y, como ustedes bien saben, la dermatología es de las especialidades más comunes a la hora de tener un paciente en su consultorio. El que se dedique a medicina generalista o que atienda de todo sabrá o se habrá dado cuenta que por lo menos la mitad de nuestros pacientes tienen problemas de piel o tienen consecuencias de otras enfermedades que se ven directamente en la piel. Y una de las enfermedades más comunes son aquellos pacientes alérgicos, y al principio los vamos a observar cuáles son ellos, pero hoy nos vamos a centrar en por qué es tan importante la terapia tópica en aquellos pacientes que son alérgicos ya diagnosticados por ustedes. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Bueno, y vamos a empezar hablando de un estudio del año pasado, muy nuevo, de la doctora Valerie Fado y la doctora Rosana Marcela, que definen a la dermatitis atópica de los perros como esa enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica, hereditaria, y que es muy común y que involucra anormalidades en tres anormalidades, ¿no? La primera, en la función de la barrera cutánea y de la inflamación, en infecciones secundarias por estafilococos y malacesias en la piel y los oídos, pero también en la hipersensibilidad de algunos alergenos ambientales, alergenos alimentarios o alergenos como los que hablamos anteriormente, los estafilococos y la malacesia. Podemos tener grandes grupos de alergenos perpetuantes. Estos que hay tres, tenemos el aeroalergenos, los aeroalergenos de lejos, los más comunes, los que encontramos en el ambiente, los microorganismos residentes como la malacesia o el estafilococo, que se pueden comportar como unos alergenos ambientales también. Y tenemos los trofoalergenos, que si no conocen esta palabra, trofo viene del griego nutrición, es decir, son aquellos antígenos que por vía digestiva son capaces de desencadenar una reacción alérgica. Y tenemos, por otro lado, los irritantes, y es que hay una confusión. ¿Cuántas veces no han escuchado, mi perro es alérgico a la máquina de la peluquería? O es alérgico al pasto recién cortado? No existe alergia a la máquina, existe allí una irritación. Por ejemplo, algunos productos químicos. Cuando ustedes sepan que nosotros somos alérgicos es a las proteínas, y lo que no conlleve proteína de por medio va a ser un irritante. Así que un paciente atópico
puede generar alergia por cualquiera de estas causas. Y no está el que está conociendo a la chica y le dice, lindo, yo soy alérgica al frío. El tipo se va enseguida de allí. El principal causa o signo, perdón, de la enfermedad es el prurito. Y el prurito es aquella sensación cutánea que causa la necesidad urgente de rascarse. Es el signo más importante de las enfermedades inflamatorias de la piel y puede ser causado por uno o más motivos. Así que es importante arribar a un buen diagnóstico completo de todas las causas, que las veremos ahora rápidamente, para poder llevar un tratamiento certero. Y las mascotas son muy inteligentes a la hora de rascarse. No siempre el rascado va a ser por los miembros posteriores hacia la cabeza. Y algunos tendrán diferentes formas de hacerlo, a través, por lo menos el de la izquierda tiene el sur. Pero las diferentes formas del rascado es a través del lamido, el mordisqueo, frotándose contra objetos, rascado de las patas y sacudidas de la cabeza. Y eso es muy importante que ustedes se lo puedan preguntar al propietario de la mascota, porque muchas veces solamente creerán que el rascado es a través de los miembros. Y como decíamos ahora, existen diferentes causas del rascado. El 95% de las veces vamos a tener por estas 5 causas. Pero para poder diagnosticar la dermatitis atópica, tenemos primero que eliminar el diagnóstico de estos 4. Que bueno, esto es una charla totalmente aparte, así que tendríamos que eliminar pacientes que tengan sarna, que tengan pioderma, que tengan hongos, que tengan pulgas y garrapatas para poder llegar a nuestro paciente que es alérgico. Ya que hayamos limpiado ese prurito, ¿sí? Vamos a observar cuáles son aquellos criterios diagnósticos para la dermatitis atópica. Y es muy importante llevarlos a la historia clínica. Por ejemplo, los criterios de Favrot, que aquellos que son, por ejemplo, aparición de los síntomas antes de 3 años de vida, o aparición del prurito previo a las lesiones, o sea, se rasca antes de que le salgan las lesiones. Tiene una buena respuesta a los esteroides, le dan prednisolona y se mejora. Es un animal que pasa la mayor parte del tiempo, yo le llamo apartamenteros. Extremidades anteriores las encuentran afectadas, los pabellones auriculares están afectados, ha tenido otitis antes. Pero el margen de las orejas ha estado libre de lesiones y la región dorsolumbar está perfecta generalmente. Estos son 8 criterios y si ustedes tienen 5 de los 8, 6 de los 8, hay una alta sensibilidad y especificidad para saber que el paciente sea alérgico, o sea atópico, perdón. Pero es muy importante saber, y esto lo dijo Favrot en Colombia el año pasado, que estos criterios él los hizo en Suiza, donde él trabaja, y que nosotros deberíamos en un futuro crear nuestros propios criterios, porque esto es una base para poder diagnosticar bien a las mascotas, pero no es que nos vamos a basar, si no tiene 5 de los 8, no puede que sea paciente atópico. Y después de ir viendo si el paciente clasifica o no a paciente atópico, viene el diagnóstico, y esto se puede hacer a través de PRIT-TS, se puede hacer a través de test serológicos o se puede hacer a través de intradérmicos. Y miren todo el engranaje que tenemos que tener para poder hacer un tratamiento eficaz, un tratamiento certero. Son muchas cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, los aeroalergenos, controlar los irritantes, controlar las piodermas por Staphylococcus, las malacesias, controlar las otitis, controlar el comportamiento, la piel grasosa, la piel seca, los ectoparásitos. Son tantas cosas que tenemos que controlar para dar con un tratamiento certero. Y quien
quien empezó a investigar todo esto y después plasmarlo en estudios es la ICADA, que es el Comité de Enfermedades Alérgicas de los Animales, y ellos sacaron ya hace un tiempo, en el 2015, el primer documento para el tratamiento de la dermatitis atópica. Pero vamos a centrarnos, y este documento tiene tiene tres objetivos. El primero, el manejo de las crisis agudas en la dermatitis atópica. El segundo, el tratamiento de las lesiones de piel crónica. Y el tercero, las intervenciones para prevenir recaídas de la enfermedad. Pero nosotros nos vamos a basar en uno que es más nuevo. Tenemos aquí en el 2019, el doctor Domenico Santoro, tomando aparte del anterior en el 2015, pero que también está determinada todo lo nuevo que hemos encontrado. ¿Okay? Entonces, este documento nos indica que para poder tratar a un animal que tenga esta enfermedad, se debe centrar en 4 factores. El primero, el tiempo, saber si las lesiones son crónicas o si son agudas. El segundo, la presencia de prurito. El tercero, la inflamación. Y el cuarto, las infecciones. Entonces, como hablábamos antes, tenemos que hacer que limpiar todo lo que no sea alergia, hacer tratamientos para pulgas y garrapatas, tratamiento para la sarna, para las piodermas y los hongos. Y la evaluación del uso de la terapia microbial, imagínense que el 90% de los estafilococos colonizan a los pacientes humanos que tienen dermatitis atópica. O sea, todos esos humanos que tenían dermatitis atópica tenían también contaminación con estafilococos. Y para ello, deseo que escuchen una historia en la cual no es inventada, es de un paciente real llamado John, que ingresó al Centro Médico Wexner de la Universidad de Ohio en el 2012. John tenía una enfermedad llamada neumonía bacteriana, ¿sí? Y por tener esta enfermedad, obviamente, los médicos le mandaron antibióticos, ¿sí? Y que normalmente tienen el poder de amplio sensibilidad a la hora de tratar a las bacterias, ¿sí? Así que estos antibióticos poco a poco fueron matándolo en la mayoría de los años. Desde que nosotros nacimos ya existen estos antibióticos, pero llegó un tiempo en que los antibióticos ya no le hacían efecto que las bacterias ya no le hacían efecto a estos antibióticos. Yo no era un paciente común. Desde el 2006 a 2012, solo 90 personas habían tenido el mismo cuadro de yo. Pero miren, solamente 90 personas en 6 años. Y es que lo que tenía John era esto, algo llamado superbacterias. Solamente 3 veces en la historia, aparte de lo que estamos pasando hoy día con el coronavirus, la ONU había declarado crisis de salud, el VIH, los problemas de corazón y el ébola. Y la cuarta fueron las superbacterias y se están achacando a diferentes razones. Y pues bien, a John se le decidió administrarle un medicamento llamado colistina, que es de uso intrahospitalario y solo de uso humano. Y John, así como los otros 90 pacientes, mejoraron con este antibiótico. Y final feliz, no. Imagínense que en tan solo 3 años después de este episodio encontraron en granjas de cerdos chinos animales con resistencia a la colistina, debido a que a alguien se le dio la excelente idea de darle alimento con antibióticos que tenían colistina. Y muchos dirán, ya va, los cerdos y los humanos no tendrán problemas, son especies diferentes, ¿no? O sea, no, pues en el 2016 ya encontraron un paciente con infección renal y que esta vez era resistente a la colistina. Y lamentablemente el paciente murió. ¿Por qué? Porque las bacterias comparten genes de su resistencia a la hora de, antes de morir,
¿sí? De forma horizontal, de forma vertical. Y ya, si ustedes recuerdan, en el año pasado había un challenge del 10 Years Challenge y decía, muchos de los animalistas y todos los que tenían que ver lo usaron precisamente para ver que nuestros animales eran hace 10 años mucho más robustos, de que nuestros bosques eran más tupidos, que ya no había tanta deforestación, de que los lagos se estaban secando en 10 años, de que nuestras futbolistas e ídolos de fútbol habían cambiado, que tu mascota en 10 años había cambiado demasiado. Bueno, y habían cosas que no cambiaban con el pasar de los años, como nuestra diva colombiana, pero hay algo que sí ha cambiado en 10 años. Y es que si ustedes hacen cultivos, hace 10 años, la mayoría de antibióticos, las bacterias eran sensibles a ellos. Y ahora hay muchísima resistencia en estos últimos 10 años. Y sabemos pues que el Staphylococcus pseudointermedius es el que nos va a dar problemas tanto de otitis como las foliculitis bacterianas propias de él. El año pasado, precisamente en el foro de dermatología veterinaria americano en Austin, Texas, encontraron 25 de 112 muestras positivo a Staphylococcus coagulasa positivo, es decir, que ya tenían resistencia bacteriana. Para mí esto es un número alarmante, porque 25 de 112 viene siendo el 22%. Y las encontraban en cuchillas, en máquinas, en correas de atar, en esa llave, la llave del agua, en el desagüe de la bañera o incluso en la tapa de la botella del champú. Así que se empezó a hablar ya en el Congreso Mundial del 2016 de Dermatología del uso racional de antibióticos. Se decidió que por favor se debía usar el consenso, de la Sociedad Mundial de Dermatología Veterinaria a la hora de hacer cultivos bacterianos. Este es el artículo, después si ustedes desean se los puedo pasar, pero en este artículo básicamente decía que un cultivo debía hacerse solamente, o bueno, cuando la citología se observaran bacilos o más de un tipo bacteriano, si el paciente no respondía al tratamiento inicial o una terapia empírica, o si la infección era recurrente, refractaria o profunda, aquellas heridas que no curaran, si anteriormente ya había cursado con pacientes resistentes al ameticilino, y las infecciones que comprometieran la vida, como aquellas infecciones postquirúrgicas. Estas son las razones para hacer un cultivo, pero se dieron cuenta con el pasar de los años que no solamente se usaban que la terapia tópica nos podía ayudar a la hora de que todas estas enfermedades, sobre todo bacterianas, salieran adelante sin necesidad de tantos antibióticos. Entonces, el doctor Dunbar Graham de la Universidad de Florida realizó una encuesta con 822 clientes de dermatología en la Universidad de Florida por las frecuencias y las preferencias de baño. ¿Qué encontró él? Que este porcentaje de los clientes dice que el 75% dice bañar a los perros una vez al mes, pero también el 50% informó bañar a sus perros cada 1 a 2 semanas. Y nosotros, dirán los gatos, pues esta es la cara que le quedan a ellos cuando se baña, pero la mayoría, el 81% de los encuestados, no bañan a sus mascotas. Así que alrededor de 2/3 de los dueños de mascotas tenían intereses en hacer el baño en un centro veterinario, y es necesario que ustedes puedan crear paquetes de baños. Pueden reducir un poco los costos, pero para poder generar una interacción de rutina con los dueños de las mascotas, como vienen a traer a su mascota normalmente a baño, ustedes pueden hacerle unas preguntas de cómo va, ¿sí? Adicionalmente. Y ahora sí, hablemos de la terapia tópica.
La terapia tópica va a tener 4 objetivos puntuales. La primera es la de ayudar al tratamiento de la disbiosis. La segunda, la de hidratar a la piel. La tercera, la de reducir la respuesta inflamatoria y plurítica. Y la cuarta, la de reparar la barrera cutánea. Fíjense que estos objetivos son muy importantes a la hora de un paciente que sea alérgico. La primera, ayudar al tratamiento de la disbiosis, pues puede lograr una alta concentración del ingrediente activo en el sitio de la infección. Al momento de ustedes colocar el champú, va a mejorar la eficacia y va a minimizar la presión de la selección para la resistencia antimicrobiana. Así que, entre otras cosas, puede a veces que no haya opción de tratamiento sistémico y lo único que podamos hacer es terapia tópica. Y la eficacia del tratamiento va a depender de la selección del ingrediente antimicrobiano, si quieren usar clorexidina u otro producto, del vehículo de la entrega, también va a depender del tiempo de contacto adecuado, de la actividad residual que tenga en la mascota y de la tolerancia, porque hay mascotas que no toleran muy bien ciertos champús, y del cumplimiento por parte del paciente y el propietario, que esto es algo fundamental, ¿sí? Ustedes pueden tener el mejor de los tratamientos y hacerlo tal cual como dice, pero si la persona no lo hace, vamos a fracasar. Este estudio del Vet Dermatology de hace más o menos 5 años comparó la champuterapia con antibióticos sistémicos. A un grupo le dieron clorexidina al 4% en champú y a otro grupo usaron amoxicilina más ácido clavulánico. Y no hubo diferencias significativas con las terapias del champú con la terapia sistémica. Este estudio dio pie para que otros estudios empezaran a hacerlos. Por ejemplo, el estudio de la doctora Vanessa Smith, que decía que la terapia tópica es fundamental en el manejo de estas bacterias multiresistentes. Ellos, en la universidad en Liverpool, lo que hicieron fue que vieron estos antisépticos como la clorexidina al 4%, clorexidina al 2% con climbasol, en algunos lugares existe miconazol. Buscaron también hipoclorito de sodio, ácido hipocloroso, miel de manuka, azufre de cal y también aceponato de hidrocortisona. Y estos antisépticos los cruzaron contra Staphylococcus meticillinos resistentes, Staphylococcus meticillinos sensibles. ¿Y qué encontraron? Que los 4 de arriba, la clorexidina al 4, la clorexidina al 2 con climbasol, el hipoclorito de sodio y el ácido hipocloroso, generaban una disminución en todas estas colonias. Y había una ventaja potencial del ácido hipocloroso sobre el hipoclorito de sodio, porque hay una disponibilidad de ácido hipocloroso a una concentración estable. No es irritante en el uso diario para aquellas personas de los países que tengan este producto. Es espectacular. Y tiene muy baja citotoxicidad. ¿Sí? Esto fue las otras conclusiones del estudio. No hubo diferencias significativas, lo que decíamos, entre el control y cada uno de los productos. No hubo diferencias significativas entre los tiempos. Resulta que también empezaron a ver si 10 minutos de baño era fundamental o si se pudiesen acortar a 3 o 5 minutos y no encontraron diferencias significativas en ellas. No hubo diferencias significativas comparando los meticilinos resistentes con los meticilinos sensibles, es decir, todos morían con el solo hecho de aplicarle estos antisépticos. ¿Sí? Así que habían varias moléculas que acabamos de ver, pero hay terapias de monoterapia que pueden ayudarnos solamente con los champús. Este es un estudio de la doctora Valerie Fadok, que lo que hicieron fue que bañaron 3 veces por semana con un champú a base de hipoclorito de sodio. Después vieron a los pacientes 2 y 4 semanas después.
no se permitieron usar antibióticos en este estudio, solamente era el champú, y la concentración era de 5 partes por millón de hipoclorito. Y estos son los pacientes del antes y el después, solamente usando este tipo de champú. Fíjense cómo estaban acá muy irritante o muy irritativo, y en este lado ya estaba incluso sin inflamación y con ninguna colonia de bacterias. Ya hablamos de que sirve mucho para ayudar al tratamiento de la disbiosis. Ahora vamos a ver por qué sirve mucho a la hora de hidratar a la piel. El uso de la hidroterapia en la recuperación de la piel es fundamental. Este estudio de Ralf Müller, un alemán, evaluó el champú de clorexidina con un champú placebo, y los perros fueron bañados semanalmente y vieron en citologías después semanales, cada vez por semana, para ver cuál de los dos era mejor. Y se dieron cuenta que no hubo diferencias significativas en estos grupos. Si bien la clorexidina disminuyó más, no fue estadísticamente diferente. Y hay que saber un tip, y es que la clorexidina es un ingrediente muy difícil de mantener en solución, ya que va a tender a depositarse en la parte de abajo o del fondo de la botella. Así que antes de ustedes bañar a una mascota, tienen que batir nuevamente el producto. Otro estudio del doctor Müller, que lo que quiso ver era el efecto antiprurítico del champú con los perros en una piscina de hidromasaje, y las comparó con perros bañados con el mismo, pero en una tina normal, una bañera tradicional. ¿Sí? Este estudio encontró que el efecto de la bañera de hidromasaje era mejor que el baño con bañera sola, que el champú sin la bañera de hidromasaje era mejor que el jacuzzi con agua sola, sí es cierto. Sin embargo, la piscina de hidromasaje de por sí sola también tuvo un efecto positivo en los perros. Es decir, no era malo solamente el aplicarle el agua, el solo hecho de hidratar la piel les va, por acción mecánica, va a hacer que les ayude en la resolución de sus problemas. Y vamos a ver que existen champús que son hidratantes. Estos hidratantes lo que van a hacer es incrementar la cantidad de agua en la piel para reducir la pérdida de agua transepidérmica. Estos champús hidratantes se dividen en humectantes, emolientes y oclusivos. Los humectantes absorben el agua de la dermis, que es la segunda capa de la piel, hacia la epidermis, la capa superficial de la piel, y este proceso aumenta el nivel de humedad en el estrato córneo, ¿sí? Entonces, si la humedad exterior es mayor al 70%, estos humectantes, además de hacer lo que acabamos de nombrar, va a absorber el vapor del agua del ambiente para ayudar a humidificar la piel. Entonces son fundamentales para hidratar a la piel los humectantes. Pero también, estos son, los ejemplos de humectantes. Tenemos el ácido hialurónico, aloe vera, la glicerina, la miel, algas marinas, y ustedes podrán ver en algunos de sus shampoos algunos de estos ingredientes. Tenemos también los emolientes, que ustedes bien saben que la capa córnea está formada por corneocitos, así que estas células muertas que componen el estrato córneo están siempre unidas con proteínas, como pueden verlas acá arriba, ¿sí? Así que ellos aquí forman una barrera hacia el exterior, ¿sí? Protegiéndola de estos microorganismos y de agentes adversos. Cuando los niveles de la humedad son muy bajos, estas proteínas que tenemos aquí se van a romper y los corneocitos van a quedar libres, ¿sí? Dejando así de ejercer su función de barrera. Los corneocitos van a estar pues solos. ¿Qué hacen los emolientes? Son capaces de rellenar estos huequitos, uniéndolos de nuevo con los corneocitos con el agente emoliente. Es una segunda forma de hidratar a la piel. Y tenemos
los oclusivos, ¿sí? Los oclusivos forman una barrera, una auténtica barrera física de la superficie de la piel. Estos son los oclusivos, para evitar que se evapore la pérdida, perdón, que se evapore el agua y por ende tengan pérdida. Un ejemplo de ello es la avena, de forma oclusiva. Entonces ya sabemos, tenemos tres, los hidratantes, que son los emolientes, los humectantes y los oclusivos. Esta es la linda ciudad de Cartagena, están todos invitados. Ahorita dejo mi celular para ser guía turístico de cualquiera que desea llegar. Aquí estaban las chivas del cual ahorita estábamos hablando. Es una ciudad maravillosa y, y no se lo olvide para los que quieran venir de visitar a sus diferentes islas. Sigamos, ya hablamos del tratamiento de la disbiosis, hablamos sobre que es muy importante a la hora de hidratar la piel, pero también los agentes tópicos nos van a ayudar a reducir la respuesta inflamatoria y pruritótica de nuestro paciente. ¿Cuáles son los principales? Los corticoides, obviamente, son los más antiguos y los que han tenido más estudios. Los corticoides van a tener una reducción en la inflamación, como del prurito. Los glucocorticoides tópicos se han usado en gran medida, y lo han usado en gran medida porque a través de ellos pueden bajar la presencia de efectos secundarios, como poliuria, polidipsia, polifagia, que los vamos a tener en los glucocorticoides orales. Y ya tenemos corticoides de generación antigua, algunos conocerán lo del lado izquierdo, obviamente, pero del lado derecho ya tenemos unos nuevos corticoides que están en el mercado, que si bien tampoco es que sean nuevos, sí hacen parte de la nueva generación. Incluso hay un estudio de un spray llamado Génesis, que lo hay más que todo en Estados Unidos, acá en Colombia no lo tenemos. En este ensayo doble ciego usaron 103 perros con prurito, 83 de esos 103 tenían dermatitis atópica, y usaron este spray llamado Génesis, que es a base de spray de triancinolona al 0.015%. Lo usaron 2 veces al día por una semana, luego una vez al día por una semana y luego día por medio por 2 semanas. Así que el 69% de los perros, como pueden ver, bajo su prurito, la barra roja es antes y la blanca el después. Asimismo, bajo el eritema y bajo la erupción. Entonces, era muy bueno este spray, o es muy bueno este spray. El problema es que si se lo dejamos a la voluntad de nuestros propietarios, especialmente este spray de triancinolona, puede pasar a esto, que son atrofias cutáneas, y que va a estar inducida por estos glucocorticoides. Estos parches de piel atrofiada, cuando son fuertes, pueden reducir el grosor de la piel porque interfieren en la producción de colágeno en la piel. Esto también es muy común en aquellas cremas triconjugadas con betametasona y demás. Es demasiado común. Por lo menos imágenes son de 3 meses continuos de uso de esa crema, ¿sí? Tenemos otro estudio en este caso, del spray a base de aceponato de hidrocortisona. Se usó por 28 días y logró bajar en un 50% las puntuaciones clínicas y el prurito en el 73% de las mascotas. Así que es muy seguro, es muy eficaz, por lo menos hasta de esos 70 días que tenía el estudio. Y este estudio es muy bonito también porque cuando ustedes tengan pacientes que ya los tienen controlados de pulgas, de bacterias, de hongos, de sarna, y que ya estén con tratamiento de ciertos medicamentos sistémicos para los pacientes que son alérgicos, ustedes pueden usar el aceponato de hidrocortisona en las axilas, en las patas y en los oídos cada 8 días, siendo sábado y domingo, por ejemplo, días consecutivos, ¿sí? Y este estudio demostró que haciéndolo de esa manera, los pacientes iban a volver a tener unas recaídas nuevamente
por allí a los 4 meses o a los 115 días. Mientras que quien no hacía esto, pero solamente tenía tratamientos sistémicos, tenían recaídas nuevamente al mes, a los 33 días. Entonces, es muy, muy fundamental la terapia tópica, en este caso en spray. Tenemos otro estudio, que es el de usar aceponato de hidrocortisona, pero también para las otitis y profilaxis. Ustedes dirán, pero si le estoy colocando un corticoide en un paciente que tiene malacesia en el oído, eso debería ser una aberración. Pues no, se ha usado mucho en otitis y profilaxis, por el solo hecho de que de bajar la inflamación del oído va a hacer que la carga de malacesia también disminuya. ¿Sí? Tenemos este estudio que era, este estudio lo que quiso ver era si tenía efectos secundarios, ¿sí? Y así que lo que ellos propusieron fue hacer una interrupción durante 2 semanas, cada vez que ustedes le vayan a aplicar el spray de forma extensiva. ¿Qué pasa? Que estos pacientes cuando ya están bien, se le hace de esta manera cada 8 días, pero ustedes pueden durar perfectamente meses y meses sin ningún problema. Ya hablamos de los corticoides, tenemos a los inhibidores de la calcinurina, como el tacrolimus. Entonces, el tacrolimus es, usando estas cremas o estos geles, redujeron en los signos clínicos más o menos en un 50% después de 4 semanas de tratamiento. Tuvieron efectos secundarios muy mínimos y habían concentraciones de 0.1 y 0.3. Sin embargo, lo más recomendable es usar el de 0.1, ya que va a encontrar niveles muy altos en sangre cuando se usa al 0.3, se absorbe demasiado. Tenemos también la ciclosporina tópica. Este estudio encontró que se redujo en un 87% el prurito a una velocidad de acción moderada de 21 días. Tuvo una muy buena absorción y una acción dérmica. Y tenemos también los antihistamínicos locales. Los antihistamínicos locales, la verdad es que son baratos y extremadamente seguros, pero tienen una eficacia demasiado baja. Han tenido estudios con difenhidramina tópica para reducir los signos clínicos de la dermatitis atópica y apenas ha dado resultados de un 20 a un 38% después de 28 a 56 días. O sea, es algo muy, muy bajo. ¿Sí? Tenemos también los anestésicos locales, lo pueden encontrar en spray, y que tiene una muy buena porcentaje de reducción de prurito, pero el problema de estos productos es que los efectos post-tratamiento solamente duran entre 36 y 48 horas. Y el último acción, ya dijimos los 3 primeros, ¿sí? Controlar la inflamación, la de hidratación y la de las disbiosis, pero también tenemos el de reparar la barrera cutánea. Se han publicado algunos estudios sobre los efectos de los agentes reparadores de la barrera cutánea, que muestran una normalización de las laminillas lipídicas epidérmicas y de los lípidos de la piel. Así que vamos a encontrar usos tópicos de omega 3, de omega 6, esa terapia coadyuvante para la piel alérgica y la piel seca se ha adaptado a esta práctica desde hace muchísimas décadas. Es muy importante entonces, aquí tenemos entonces estudios sobre sobre cómo fueron tratados con Spot On y con spray de ácidos grasos insaturados y de aceites esenciales cada 7 días durante 8 semanas. Después que lo trataron si de pronto llegan a reconocer este producto, se llama Essential, se midió la pérdida de agua transepidérmica. Por lo menos este producto no lo tenemos en Colombia. Sí sé que lo hay en Estados Unidos y en México. Pues bien, el 13 de 14 perros del CADESI disminuyó y hubo un 40% y el 79% respectivamente, tanto para el Spot On como para los spray. 9 de 14
perros disminuyó de por sí solamente usando esto el score del prurito, ¿sí? Del 32 al 43%. ¿Sí? Y entonces hubo, además de eso, una diferencia significativa en la pérdida de agua transepidérmica de los perros sanos y de los perros atópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cogieron perros sanos y perros atópicos y usando este producto se dieron cuenta que había menor pérdida de agua transepidérmica en aquellos que estaban siendo tratados con los que no. ¿Sí? Este es el producto, como decíamos. También existe la combinación de ceramidas, colesteroles y ácidos grasos. Y estos estudios fueron basados en los estudios humanos que usaban ceramidas, colesterol y ácidos grasos en una proporción de 3, 1 y 1 para imitar esa proporción de la piel. Así que fue altamente beneficioso en las lesiones de algunos pacientes atópicos. ¿Sí? En este estudio usaron estas pipetas que ustedes la conocen, a base de lo que acabo de comentar anteriormente, se llama Alerderm. Tampoco está en el país, por lo menos en Colombia, pero sí sé que también están en México y en Estados Unidos. Lo hicieron cada 3 días durante 6 veces consecutivas y se observó una reorganización de esos lípidos intracorneales. Aumentó en la producción de la secreción de los lípidos endógenos del estrato córneo. Asimismo, contribuyó a la formación de una mejorada barrera cutánea. Otro estudio del mismo producto, en el que usaron esta pipeta o este spot a base de estos ácidos grasos cada 3 días por 6 veces consecutivas. Y los investigadores reportaron un aumento significativo del contenido de las ceramidas y la distribución homogénea de los lípidos que son unidos a las proteínas. Los perros que son alérgicos tienen uno de sus problemas es tener una alteración en la barrera cutánea. Lo que hacen estos es que cuando el paciente ya está controlado, protege tanto la piel que hace que los alergenos tengan la menor capacidad posible de ingresar a la piel. ¿Sí? Otro estudio, esta es una crema basada en ceramidas durante más o menos 28 días. El tratamiento consistió en el uso diario de esta crema de hidratante que tenía ceramida, colesterol y ácidos grasos, a la proporción que hablamos anteriormente, 3, 1, 1. Atobarrier se llama la crema. Y se dieron cuenta que estas 4 tablas que les voy a mostrar aquí, que disminuyó el CADESI, que es una de las tablas al momento de diagnosticar qué tan grave está el paciente que tiene problemas alérgicos, disminuyó el PICAT, que es también uno de ellos, disminuyó la pérdida de agua transepidérmica y aumentó la hidratación de la piel, solamente usando este tipo de cremas. Tenemos otros llamados las fingosinas, que si bien son productos que están hace un tiempo en el mercado, muy pocos, ahora es que están de pronto usándolo cada vez más. Estas fingosinas son derivados naturales de las ceramidas. Cuando se une con un ácido graso de cadena larga, la fingosina nos va a crear a las ceramidas. Así que en este estudio se evaluó la actividad de reparación de las barreras cutáneas por medio de un mousse, y se observó una reducción significativa de los marcadores de proliferación de los linfocitos B y de las células dendríticas. Así que se sugiere que tiene un efecto significativo de la fitofingosina en la inflamación y en la proliferación. Este generalmente se combina con algunos de los productos anteriores. Lo he visto usar en clorexidina, lo usan con champús hidratantes. Entonces, la terapia tópica es fundamental porque pueden usar champús, pueden usar sprays o mousse que les van a ayudar a coayudar a que el paciente mejore ese engranaje a la hora de hacer un tratamiento con dermatitis atópica.
A veces los pacientes son muy difíciles de tratar, pero se ha evidenciado que desde que se está tomando en serio la terapia tópica como tratamiento específico, nos va a dar excelentes resultados, o por lo menos menos dolores de cabeza con estos pacientes. Mi Instagram y mi correo, si desean, puedes escribirme con muchísimo gusto. Estamos para ayudarles en todo lo que pueda hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge. Excelente presentación. Es un punto de vista bastante diferente a lo que se trata muchas veces en la clínica, donde se colocan muchos antibióticos, muchos productos por vía enteral o otro tipo de enfoque. Realmente es bien interesante y creo que esto va a dar que hacer en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Vamos a esperar si alguno de los colegas, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver si las personas, los colegas que asistieron aquí tienen preguntas. Vamos a ver, primero vamos a leer. Dice, información muy valiosa. Perdón, ¿bajo qué criterio se decide la frecuencia de los baños medicados para un paciente? Ok, muy buena pregunta. Todo depende de qué quieras, ¿no? Y si tu paciente está en crisis o no. Y si tu paciente tiene mucha carga de bacterias, de hongos, o si solamente quieres hidratarlo. Pero de acuerdo a la severidad, tenemos pacientes que los hemos bañado cada 4 días o 2 veces a la semana. También está indicado 3 veces a la semana, pero si tienes un paciente severo, perfectamente la primera semana lo puedes bañar todos los días. Luego ir espaciando estos baños cada 48 horas, cada 72 horas, necesitamos que la piel vaya respirando cada vez más, cada 4 días, y la idea es que sea lo normal, que el recambio epidermal sea a los 21 días mínimo, ¿sí? Pero para poder llegar allá son mínimo 2 meses de baño, haciéndolo de esa manera, obviamente. Cada 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Y esto es muy importante porque el propietario tiene que ser consciente que es necesario hacerlo para evitar tantos antibióticos, eh, que incluso si se usa antibiótico porque es necesario, el efecto de los baños va a ser muchísimo, muchísimo mayor en la ayuda de los mismos. Entonces, la respuesta es, eso depende de la severidad. Puede serlo cada 24, cada 48, pero la idea es ir expandiendo estos baños. Un ejemplo de emoliente, yo creo que ya se discutió en la charla. Esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en unos días. Generalmente se tarda una semana en ser posteado. Doctor, ¿en qué caso se pueden emplear los glucocorticoides tópicos sin comprometer la inmunidad de la piel ante la acción bacteriana? ¿O al ser tópicos no se observa ese efecto inmunodepresor? Pregunta No, Eileen. muy buena pregunta. Por lo menos en el estudio que vimos allí de Génesis, que es de triamcinolona, este no es recomendable. Por lo menos no es recomendable por mí usarlo para pacientes que sean atópicos. Este spray lo usan, vuelvo y digo, aquí en Colombia no lo hay, pero este spray lo usan en causas muy agudas. Se entiende que los alérgicos no se curan, sino que se controlan. Y para poder controlarlos es necesario que los sprays sean por mucho tiempo. Entonces, por lo menos los que son de Génesis, de triamcinolona, no tendría, yo por lo menos no lo usaría. Pero los que son de aceponato de hidrocortisona, está comprobado por muchos estudios que no pasan a nivel sistémico. Y por ende se usan cada vez más estos que los corticoides sistémicos para evitar los efectos secundarios. Ahora bien, necesitamos usarlos, hay que saber usarlos. Yo por lo menos los uso cuando ya el paciente lo tenemos controlado, que ya lo eliminamos de bacterias, le eliminamos los hongos, los ácaros,
de la sarna, le eliminamos las pulgas y la garrapata, y está controlándose el prurito por medio de uno sistémico, bien sea corticoide sistémico, bien sea oclacitinib o loquibemab, que es Cytopoint, y él va a ser un coadyuvante de estos sistémicos, ¿sí? Entonces, por el hecho de ustedes usarlo por mucho tiempo prolongado, no va a pasar absolutamente nada. Y la idea, por lo menos en las últimas, ahorita en el Congreso Mundial de este año 2020, ya sabemos que ellos van a empezar a cambiar ciertas formas de tratamiento, y es a través de usar este tipo de drogas nuevas como el Apoquel o el Cytopoint, y mezclar y unirlas por medio de la terapia tópica del spray. Acuérdense donde le decía, puede ser en los pliegues, en los oídos y en las patas. Los pueden usar perfectamente, un solo spray en cada lugar, pero no tiene que ser todos los días, sino cada 8 días, de forma de 2 días consecutivos. Por ejemplo, semana 1, el sábado y el domingo. La segunda semana, el sábado y el domingo. Y así sucesivamente. La idea es usarlo lo menos posible a medida que vaya mejorando el paciente. Dice, ¿qué opina usted de la temperatura del agua al momento de bañar un paciente tópico y o alérgico? Bueno, todo va a depender del lugar de donde te encuentres. Por lo menos aquí Cartagena es 35 grados a la sombra todos los días. Así que complicado cuando dicen temperatura ambiente del agua. Eh, Muchos decían que el agua tibia ayudaba, pero en realidad el agua, entre más tibia, caliente sea, provoca mayor prurito. Entonces la idea es que sea templada, que no tenga, perdón, que no sea fría, pero que sea más o menos unos 20 grados o menos. Pero la idea es que en sí es muy caliente, le va a generar cada vez más rascado. Dice Mario Fernández, muchas gracias, muy valiosa información. Mario Guzmán, muy buena charla. Teresita Hernández, muy interesante. Luis Salgueiro, en su experiencia, ¿qué ocurre primero con la fisiopatología de la dermatitis atópica? La proliferación de linfocitos B, KI67 y células dendríticas, o las alteraciones en las estructuras de la piel. Bueno, hay dos hipótesis, y una es llamada la hipótesis de la higiene, y una que se está discutiendo cada vez más es la hipótesis de la dieta de microbioma. Los pacientes que son alérgicos no nacen siendo alérgicos, obviamente tienen un componente genético, pero la mayoría se hacen alérgicos con el pasar de los años, perdón, los meses, de los 10 meses es cuando más estamos empezando a ver pacientes, hasta más o menos los 3 años. Entonces, hay una hipótesis que se ve en los humanos, que es la hipótesis o sea, se está discutiendo todavía incluso en los humanos, y es aquella hipótesis de la higiene, en donde hay menor exposición a agentes infecciosos y parasitarios, y tiene un sistema inmunitario, sobre reacciona frente a ciertos alergenos de la dieta o del ambiente. Esta es la que más se hablaba anteriormente. Eh, pero hay unas contraindicaciones últimamente en el mundo, y es que, por ejemplo, hay una incidencia muy baja de asma en Japón, cuando debería ser alta, o un aumento de alergia en aquellos países que están en desarrollo, personas que viven en periferias y en extrema pobreza. Antes te decían, no, mira, eso no les da alergia para nada. Pues estos pacientes ya están teniendo alergia. Y está la otra hipótesis de la dieta microbioma, que indica que entre un menor aporte hay un menor aporte en la fibra de la dieta, así que su dieta va a ser inadecuada, y por ende va a haber una reducción en la diversidad del microbioma intestinal. Entonces, a falta de esas inmunomodulaciones por parte del microbioma, va a haber un mayor desarrollo de las alergias. Entonces, para mí, esta hipótesis es la más adecuada para en estos momentos, ¿sí? Así que
primero que los perros por lo menos no nacen siendo alérgicos, así que el defecto estructural puede estar, pero va a pasar pero con el pasar del tiempo es que se va a ver esto. Primero puede que el alergeno que está fuera del ambiente pueda dentro ocasionar todo ese poco de efectos en las interleuquinas, pero también perfectamente puede que la barrera esté tan alterada que cualquier alérgeno pudiese entrar. Por eso es muy importante el último tratamiento de la barrera cutánea, de ayudar a la barrera cutánea a través de los ácidos grasos. Excelente, esa fue otra clase, doctor. Doctor, dice, una conclusión importante, no usar antibióticos a menos que sea necesario y si la terapia tóxica con champú. Y si la terapia tóxica con champú. Debe ser tópica. Tópica, sí. Sí, yo la verdad tengo muchos pacientes que no usan antibióticos para nada y que se mejoran con solamente champús. Sobre todo estos pacientes que cuando vimos al principio de la clase estábamos viendo que le han mandado cantidades de antibióticos y el paciente nada que le hace. Le han mandado cefalexina, amoxicilina con ácido clavulánico, le han hecho cantidades de citologías y aún persisten los cocos o incluso los bacilos, sí es muy, muy importante la terapia tópica aquí. Yo por lo menos uso antibióticos siempre y cuando sea muy severa la enfermedad. En aquellas foliculitis bacterianas superficiales solamente uso champú y spray. Bueno, los antihistamínicos locales lo hay en champú y lo hay en spray. La verdad, particularmente yo no los uso porque no tienen por lo menos los porcentajes de efectividad que los otros. No es que sean malos, pero por lo menos yo trato de trabajar con los mejores. Pero no tengo la verdad mucha experiencia con ellos. Particularmente porque cuando ya uno está en esto se casa con un par de medicamentos, con un par de champús, que es lo que mejor le ha funcionado. Dice, buenas noches, soy estudiante. Bueno, tenemos estudiantes hoy en el chat. Soy estudiante. Mi pregunta, ¿la frecuencia de los tratamientos en animales longevos y cachorros tiene alguna contraindicación? Y es que precisamente estos tratamientos están hechos para evitar usar tantos antibióticos, antimicóticos sobre todo. Hemos abusado mucho del ketoconazol, del itraconazol, del fluconazol, sobre todo en estos pacientes que son longevos. No hay contraindicaciones para ellos. Antes estamos haciendo una remoción mecánica de las bacterias y de los hongos a través del champú. La idea, vuelvo y digo, es que estos baños se vayan prolongando cada vez más. Si lo hacen cada 3 días, hacerlo luego cada 6 días y luego cada 8 días. Pero eso ustedes los van a decidir cuando tengan un nuevo control con su mascota. Por lo menos yo tengo un paciente y le mando un control a los 14 días o a los 21 días, dependiendo de la severidad. Y si veo que ha mejorado, ya no lo coloco a bañarlo cada 3 días, sino cada 6 o cada semana. Eso es criterio de ustedes también. Doctor, relájese porque hay bastantes preguntas. Tranquilo. Dice, ¿ha tenido alguna experiencia en la reducción de la dosis de ciclosporina con imidazoles tipo ketoconazol? Sí, en realidad la ciclosporina con los imidazoles como el ketoconazol, en cierta medida, según lo que indica, es que está contraindicado, particularmente la ciclosporina, después que han salido los diferentes antiinflamatorios, después del corticoide como el Apoquel o incluso el Cytopoint, en muy poco ya la he dejado de usar. Se pudiese usar, pero hay que hacer un monitoreo del mismo. ¿Sí? Pero no, ya prácticamente la he dejado de usar tanto. No quiere decir que Eh, no tenga pacientes que no necesiten de ciclosporina. Cada paciente es un mundo, ¿no? Y hay algunos que mejorarán con esta ciclosporina y otros mejorarán más con corticoides bien colocados o
con Apoquel o Col, si tú puedes. Rafael Zamora, doctor, usted tocó un punto importante y es la reparación cutánea. ¿Alguna experiencia con el uso de biotina o cuál sería su punta de lanza? Bueno, no he tenido. Lo que pasa es que hay muchos champús que tienen de sus componentes muchos ingredientes, como por ejemplo la biotina. Pero muy poco vamos a encontrar un champú que tenga o algún producto que tenga específicamente solamente biotina. Entonces es muy difícil saber cuál de los ingredientes es el que nos está ayudando más al momento de la reparación cutánea. Eh, Al momento de la hidratación, cuando ustedes encuentren champús, van a ver que hay una combinación de unos 5 a 6 componentes muchas veces de esos champús, sin de pronto, como dicen acá, pisarse las mangueras para lo mejor, para tener una mejor reparación cutánea. Entonces, la verdad, experiencia sola de biotina solita no tengo, porque la mayoría de los productos están combinados. Iris Montenegro, ¿qué sugiere con el uso de baños de azufre al 1%? Bueno, eso desde hace mucho tiempo se ha usado y se ha usado para bien. El azufre al 1%, incluso ahorita había un estudio que se llamaba azufre de cal y mejoró algunos estafilos y algunos de los microorganismos, ¿sí? Sin embargo, hay unos que ya son mejores. Por ejemplo, el uso de la clorexidina al 4% o clorexidina al 2% con miconazol al 2%, son mucho mejores que, que estos productos. No quiere decir que no sean malos, perdón, que sean malos. Pero como dije anteriormente, ya yo después de eso me caso con los que me han dado mejores efectos, perdón, me han dado mejores resultados. Isabel Marrugo, ¿el uso de omegas por vía tópica reemplazan la suplementación oral para la reparación cutánea o recomienda alimentos con alto contenido de omega? Claro, es fundamental que el omega se pueda dar de las mejores maneras posibles. Ahorita estábamos viendo los spot on y esos spot on se usan cada 5 días o cada 8 días, por lo menos durante un mes, luego cada 15 días, luego cada mes. Pero si usted le puede garantizar, si nuestro alimento nos puede garantizar la cantidad de omega 3 especial, lo podemos combinar perfectamente. Lo que sí de pronto ha estado disminuido es el omega oral. Eh, Usted puede darle los 3 si desea, pero si usted se lo garantiza a través de la alimentación y se lo garantiza a través de los spray o a través de los spot on que se aplican en el lomo, pienso que no habría necesidad de usarlos todos juntos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Excelente presentación. Ahora sí. Excelente presentación, realmente un punto de vista bastante importante y muchísimas gracias de parte de la Asociación Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestros webinars y muchísimas gracias. Le voy a dar unos minutos para que se despida. No, muchísimas gracias de verdad por la invitación a la Asociación de Médicos Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Cuando deseen invitarme nuevamente, con muchísimo gusto lo haremos. Hay que quedarnos en casa. Muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir de diferentes lugares. Sé que han estado por ahí, aquí en Colombia, en Ecuador, de Paraguay, de Perú, vi por ahí amigos, los que se me pasan, la verdad, pero muchísimas gracias por estar siempre apoyando a tener una excelente educación. Siempre tenemos que seguir en esto. Y si estamos en casa, empecemos a escribir, empecemos a colocar nuestros casos, que sé que tienen excelentes casos, a través del grupo CEP. Nosotros los podemos, si ustedes desean orientar, pero la idea de todo esto es que
pronto yo pueda ver sus nombres en alguna revista de divulgación o en alguna revista científica. Así que muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias y pueden seguir al doctor Jorge Guzmán a través de su Instagram, Jorge Guzmán MBZ, y por supuesto a la asociación a través del Instagram ABBE USA, y tenemos nueva página web, visítenla, se la voy a mostrar antes de despedirnos, abb.us, y bueno, que tengan feliz noche y que descansen.